Ya estamos en compañía de la doctora Ruth Benítez, fiscal de delitos informáticos de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches a usted y a la audiencia. Muchas gracias por venir. Esta es la primera información, en el péndulo vamos a tener la primera información acerca de unas estadísticas que tiene la Fiscalía acerca de los delitos, de las estafas que se cometen a través de la informática, doctora. En los últimos tiempos se realizaron muchas denuncias de personas a las que les vaciaron sus cuentas de ahorro, de crédito, sus tarjetas de débito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? Realmente, exponencialmente hemos tenido un aumento exponencial de ese tipo de hechos, pero realmente exponencial. A la fecha tenemos prácticamente un ingreso de más de 200 causas por turno en relación a delitos de índole informático, especialmente estafas mediante sistemas informáticos. Y en ese sentido debo mencionar de que es necesario ajustar las medidas de seguridad, no solo por parte de las entidades bancarias, sino también el estar más atento por parte del consumidor, por parte del titular de dicha cuenta. Porque existen, así como ya lo mencioné, existen diversas modalidades. Cada vez tenemos una... ¿Cómo llamarlo? Estos delitos de estafa van perfeccionándose, sí, van perfeccionándose de una manera tan llamativa, en el sentido que anteriormente, esas captaciones o esas estafas mediante sistemas informáticos lo teníamos por medio de lo que se conoce como phishing, que a través de esa ingeniería social, buscando datos obrantes en fuentes abiertas, porque antes de entrar al fondo de la cuestión, quiero de manera didáctica señalar lo que se conoce como phishing. Phishing justamente es el mecanismo por el cual se logra manipular datos, obtener datos a través de correos electrónicos, a través del engaño. ¿Se pueden conseguir datos a través de correo electrónico? Es así. ¿Por qué digo? Porque los correos electrónicos, por lo general, están vinculados a las cuentas. Entonces, utiliza el hacker, por llamarlo de alguna manera, o el delincuente cibernético, utiliza lo que llamamos ingeniería social, que viene a ser un mecanismo para justamente obtener esos datos que le lleven a poder apoderarse de esas cuentas que están vinculadas a través del correo electrónico. También conocemos los hechos como phishing, que son las modalidades o técnicas utilizadas para obtener datos de manera irregular y acceder a esas cuentas, pero a través de las llamadas telefónicas. Ahora, anteriormente, desde las cárceles, nos engañaban, estafaban a la gente a través de los celulares. Pero hoy en día nos engañan desde China. A la productora de este programa le estafaron desde China en estos días. Y el banco no se hace responsable porque el débito fue automático de su cuenta. Y así numerosas personas denuncian que sus cuentas son o fueron vaciadas. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, no se puede tener la certeza absoluta de que ese hecho se haya cometido desde China o desde Venezuela o desde Colombia, porque, como ya lo había mencionado, utilizan técnicas mucho más avanzadas de lo que cualquier persona común pueda imaginarse, y a través del VPN les da una ubicación que no es real. Y es como hablando en términos sencillos para que la audiencia me entienda, es una técnica que a través de lo que es el Internet y un software que te da una ubicación irreal. Estando en Paraguay, uno utiliza el sistema electromagnético de Internet y utilizando el
el software del VPN te da una ubicación como diferente, que está en Taiwán, en Venezuela, como en Taiwán, etcétera, etcétera. Es correcto. Ahora, si usted mencionó Venezuela y Colombia accidentalmente o por algo en particular. No, solo a modo de ejemplo, así es. Bueno. ¿Y de qué tenemos que tener cuidado, doctora? ¿Cómo podemos saber que van a intentar o están intentando estafarnos informáticamente? Bueno, primero que nada, estar atentos porque incansablemente por todos los medios le pedimos y hacemos campañas de concienciación en el sentido que es importante que la persona titular de una cuenta, primero que nada, bajo ningún sentido de ningún dato relacionado a sus cuentas o a sus datos personales. Números de teléfono inclusive, porque como ya lo dije, no solo un correo electrónico puede estar vinculado a la cuenta, sino también el teléfono. Y existen diversas modalidades de ingeniería social que utilizan no solo las llamadas telefónicas, sino también a través de correos falsos. Exacto. Y acá es importante también señalar el uso o el mal uso de la inteligencia artificial, porque a través o utilizando la inteligencia artificial logran obtener los datos abiertos de las redes sociales de las personas, acceden a todos sus datos, llámese fechas de nacimiento, números de teléfono, inclusive también captan la voz y con eso estafan a las personas bajo la figura de la suplantación de identidad, en donde le llaman a un familiar, le dicen de que están en problemas y que por favor le transfiera dinero. Y eso se puede lograr a través de la mala utilización de la inteligencia artificial. Es por eso que es importante concienciar a la ciudadanía de proteger esos datos. Ante una llamada telefónica por parte del supuesto banco o entidad financiera bancaria, es mejor perder una hora de tu tiempo o medio día inclusive, pero precautelar tu patrimonio y tus datos personales. Ir hasta la oficina y preguntar y cerciorarse si realmente existe una anomalía, existe una deuda, porque ellos llaman como requiriendo y que para ello necesitan acceder a sus datos personales y lo primero que piden es la cédula de identidad. La cédula de identidad y el correo electrónico. Y a partir de ahí ellos ya realizan los vaciamientos propiamente o el acceso indebido a datos. Ahora, ustedes dentro de la Fiscalía, ¿tienen algún dato de el total de estafas y cuánto económicamente reportaron esas estafas en el país? Así es, nosotros contamos con una base de datos a partir del sistema de mesa de entrada, en donde se registran de manera total todos los ingresos y por el tipo de hechos punibles. Por ejemplo, este 2024. Hasta este mes de septiembre, ¿cuánto habrían estafado en Paraguay? Bueno, no tengo a mano los datos precisos. ¿Y esto que estamos viendo qué son? Estas ya son condenas. ¿Son condenas? Estas ya son estadísticas con condenas dentro de lo que, sí, así es, condenas o salidas procesales en el marco de lo que son las estafas por medios informáticos. Agosto, el mes del que más denuncias hubo, ¿no? Agosto. Bueno, vale decir de que este informe es hasta el 28 de septiembre. Yo creo que a la fecha, al cierre del mes de septiembre, hemos superado las 270 denuncias. ¿Denuncias? Sí, así es. Porque estafas por medios informáticos, si bien tenemos 3 unidades fiscales especializadas, también se denuncia, y estas estadísticas también deben ser sumadas a las ingresadas en el interior, porque también tenemos fiscales especializados. Tengo entendido que sí, pero esto se relaciona ya a hechos con condenas o salidas procesales. Y estos son unos 55 casos de falsificación de tarjeta de débito y crédito de enero a septiembre del 2024. ¿Cómo se pueden falsificar tarjetas de débito y créditos?
Bueno, las tarjetas de débito y crédito, estos ya son hechos punibles de índole de delitos económicos que más bien apunta a una asociación. No solo involucra a una persona, sino a una asociación. Desde el momento en que estas personas producen y realizan la clonación. Y esto es utilizado por varias personas. En realidad, las estadísticas no nos dan cuenta, las estadísticas publicadas no nos dan cuenta de una realidad. ¿Por qué digo de que no nos dan datos certeros? ¿Por qué? Porque nosotros vamos más por el acceso indebido a datos o alteración de datos relevantes para la prueba, que es lo que, de acuerdo al tipo legal, es más fácil de probar el hecho punible. Entonces, si bien está, porque estos están, la falsificación de tarjetas de crédito están relacionadas con lo que es la alteración de datos, que es lo que sí tenemos más estadísticas y mayores condenas. ¿Por qué? Por la trazabilidad que se puede realizar. Porque y para hacer todo esto de esas falsificaciones de tarjetas de crédito y débito, tiene que ser una organización. Es una organización, sí. Son hechos punibles de índole de delitos relacionados a delitos económicos y que no involucra solo a una persona, sino a varias, a diferencia de lo que es la alteración de datos propiamente, en donde su nombre ya lo dice, altera dentro de lo que es el sistema informático y accede ilegalmente a las cuentas. Qué lástima que, yo no sé si los datos que tienen contempla. Es decir, la cantidad de estafas realizadas a través de la suplantación de las tarjetas de débito y créditos para que la gente dimensione en realidad cuánto le cuesta a la gente ser estafada y cuánto ganan los estafadores cuando no se tiene cuidado en este tema o no se conocen los sistemas para evitar ser estafados. Porque sería interesante si son 2, 3 millones de dólares, 5 millones de dólares, sería todo un tema tener esos datos. ¿Ustedes podrían conseguirlo? Por supuesto. En realidad, como ya lo dije, nosotros tenemos los datos estadísticos en base a las denuncias ingresadas a través del sistema SIGEFI de mesa de entrada, pero no todas realmente pueden ser de alguna manera valoradas como estadísticas, porque algunas denuncias sí se configuran dentro de lo que es la estafa mediante sistemas informáticos o alteración de datos, otras no. Es por ello que es necesario realizar esas estadísticas en base a condenas o salidas procesales propiamente. ¿Cuántas condenas ya lograron en el país? A la gente que comete este tipo de delitos? En realidad muchísimas. Y voy a hablar de manera individual porque cada fiscal tiene su autonomía en relación a las causas investigadas por su unidad. Y lo que me compete como unidad 1 de la especializada de febrero a septiembre ya he obtenido más de 15 condenas por estafas mediante sistemas informáticos. Hoy justamente se dio la número 15, en donde el tribunal ha condenado a 4 años de pena privativa de libertad a un funcionario de una empresa o una concesionaria que estafó a la empresa donde prestaba servicios a través del sistema o del software utilizado para lo que es la venta de repuestos. Repuestos y lubricantes específicamente. ¿A la propia empresa le estafó? A la propia empresa, por supuesto, utilizando o realizando maniobras no autorizadas dentro del software utilizado por la empresa. ¿Y cuánto es lo máximo de condena que pueden recibir este tipo de delitos o crímenes? Bueno, en relación a la estafa mediante sistemas informáticos, tiene una expectativa de pena de hasta 5 años. ¿Solamente 5 años? De hasta 5 años, que es el tipo base, pero en estos casos es importante señalar de que siempre existe un concurso de hechos punibles que nos permite aumentar la pena. ¿Por qué? Porque al tener una estafa propiamente, una estafa mediante sistemas informáticos, también conlleva el hecho de alteración de datos o acceso indebido. Entonces, automáticamente eso nos permite concursar y
realmente debo señalar también y felicitar a nuestros tribunales, por lo menos los que me ha tocado hasta el día de hoy en el desempeño de mis funciones, que hoy día ya consideran y tienen muy en cuenta el concurso, ya sea real o concurso ideal de hechos punibles. ¿Por qué? Porque no siempre una conducta desplegada o la comisión de ese hecho viola una sola norma, viola varias normas. O también tenemos el concurso ideal cuando una conducta desplegada viola varias veces un mismo hecho punible, como fue el caso en particular que traigo a colación, en donde este funcionario de dicha concesionaria 137 veces realizó la misma operación para lograr la consecución de sus fines. Entonces ahí tenemos también un concurso, lo que se conoce como un concurso ideal, en donde esa misma conducta realizó varias veces a lo largo de un periodo marco temporal. Entonces eso yo celebro que hoy día nuestros tribunales ya estén aplicando esa figura y se estén interiorizando de lo que es o de lo que conlleva el delito informático, porque esto es un tipo de delito o tipo de hechos punibles muy diferentes a lo que conocemos comúnmente. Y en ese sentido también es importante mencionar la estafa mediante sistemas informáticos. Se diferencia en cuanto al tipo legal de la estafa común. ¿Por qué? Y trataré de ser didáctica para que me entiendan que la estafa común requiere ciertos tipos legales o de alguna manera conductas que se deben dar de manera uniforme. Es decir, 4 conductas que se deben dar de manera uniforme, a diferencia, para que se pueda demostrar la existencia del hecho punible, a diferencia de lo que es la estafa mediante sistemas informáticos, en donde desde el momento en que existe o se le induce al error, no se le induce al error para que se den los otros tipos legales a una persona, sino se le induce al error a una máquina. Exacto. Y automáticamente al tener ese error que genera todo, sí, ya automáticamente se dan los otros elementos del tipo y uno ya puede comprobar. Él puede demostrar la existencia del hecho. ¿A qué me refiero? El hecho de que una persona acceda a través de un usuario o contraseña y altere los datos, ahí automáticamente el resto viene por añadidura. Por añadidura. Doctora, ¿uno puede saber desde dónde? ¿Se puede rastrear el origen del lugar desde donde informáticamente se hace la estafa? Así es, y esa es una de las ventajas también que tiene el delito de estafa mediante sistemas informáticos, porque se realiza... A pesar de lo que me dijo al principio de que uno puede esconderse en realidad en varios países. Claro, ahí es otra cosa. Con la utilización de VPN ya son recursos utilizados que de alguna manera a nosotros nos pone como piedras en el camino, claro, por hablar de alguna manera sencilla, para que me entiendan. Pero es importante señalar de que todas las operaciones o los datos se realizan a través de un medio informático, porque esos datos son transferidos de manera electrónica o magnéticamente a través de una computadora. Esa computadora tiene como una cédula de identidad, que es lo que se conoce con el IP. El IP nos da una ubicación georreferenciada y se puede realizar la trazabilidad a diferencia de la estafa común. ¿Y quién hace eso? La Fiscalía el sistema con el apoyo de las entidades bancarias, que es necesario de que ellos también nos faciliten y realmente colaboran. En mayor medida colaboran, y al momento de realizarse una transferencia, esa transferencia se realiza a través de un teléfono celular, o una computadora, y esa transferencia la computadora o el teléfono tiene un IP, y a partir de ese IP nosotros realizamos la trazabilidad, y es así que hoy a la fecha hemos llegado a lograr altas condenas y el resarcimiento del perjuicio patrimonial a las víctimas. Ajá. En gran medida. Y bueno, tenemos 2 minutos, doctora. ¿Qué nos puedes decir de la pornografía, de los delitos informáticos como la pornografía, por ejemplo? Agradezco que toque ese punto, y en ese sentido debo mencionar la necesidad de que la ciudadanía esté alerta, porque
¿A qué me refiero al decir alerta? De que existen programas internacionales de ciberpatrullaje dentro de lo que es el mundo cibernético. Entre ellos debo mencionar a lo que se conoce como CiberTplay, como así también el proyecto Cyberluz, que tenemos apoyo internacional, en donde existen personas especializadas haciendo un ciberpatrullaje y se puede detectar de la descarga de la pornografía infantil. Sí, así fueron detectados varios acá en Paraguay y logramos detenidos. Condenas altas. Exacto. Eso se realiza una trazabilidad y automáticamente ante una descarga y donde se pueda constatar de que están involucrados menores, eso entra o ingresa como una causa penal por pornografía relativa a niños, y en la modalidad agravada puede alcanzar hasta 10 años de pena privativa de libertad en cuanto a la sanción. ¿Y esos sistemas permiten entrar al Internet profundo para detectar cuando salen imágenes de niños? Es que esto es algo muy... debo mencionar, existen programas de descargas masivas y a través del sistema conocido con el nombre de peer-to-peer, que es la línea punto a punto, en donde uno ingresando palabras claves como baby bot, porno, ya busca automáticamente esas fotografías o ese contenido, digo bien, y se puede realizar esa trazabilidad, ¿verdad? Y a eso nos referimos al hablar de ciberpatrullaje. Estas descargas son programas o software, así como antes se conocía el Ares. Para bajar música también se puede bajar contenido de índole pornográfico. ¿Y cuántos casos se detectaron en Paraguay en el año? Muchísimos, a través de Cuando dice muchísimo, ¿de cuánto estaríamos? Y realmente yo no quisiera entrar a mencionar de manera taxativa, porque yo puedo hablar... que diga muchísimo, a mí ya me asusta, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos, como ya lo dije, 3 unidades fiscales de la especializada en capital, pero así también hay en el interior del país. Entonces, con respecto a lo que mi unidad pudo intervenir, estamos hablando de más de 600 causas al año. ¿De 600? Sí, 600 ingresos de pornografía relativas a niños reportados por NECMEC, lo que es CiberTplay, que acabo de mencionar. Ahora, ¿y cuántos de esas pornografías fueron hechas en Paraguay? Todas las pornografías reportadas por NECMEC que había mencionado fueron realizadas a través de números telefónicos o descargas de IP de Paraguay. ¿De Paraguay? Sí. ¿Más de 600? Más de 600. ¿Es alarmante, doctora? Es alarmante. Y ahí sí tropezamos con el problema de la falta de recursos y la falta de apoyos en cuanto a... ¿Por qué falta de recursos? En cuanto a que nosotros no... Falta de recursos me refiero, realmente debo mencionar más bien a la falta de apoyo en cuanto a las telefonías, porque hay ciertas telefonías que no colaboran y que nosotros necesariamente debemos tener la titularidad Para detectar este tipo de casos hay ciertas telefonías que no colaboran. Y estas descargas muchas veces se hacen por medio de teléfonos. Y que tiene una línea, pero esa línea está a nombre de una persona. Nosotros necesitamos llegar primeramente al titular de esa línea. Y existen telefonías que no colaboran. Qué pena, qué pena. Que muchas veces nos obligan inclusive a realizar allanamientos para obtener esos datos. ¿A la propia telefónica? A la propia telefónica, ya lo hemos hecho. Bueno, es preocupante, doctora. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos para evitar? El control parental. El control. No existe nada mejor que el control visual presente, que los padres estén atentos al uso, porque así como el teléfono celular o la tecnología puede ser un aliado, también puede ser un gran enemigo. Y no hay mejor control que los ojos.
que los ojos y la presencia de los padres. Un niño no puede tener acceso a redes sociales, un niño menor, me refiero a menores de 14 años, no pueden tener acceso a redes sociales sin el debido control. Sin el debido control por parte de los padres o tutores, personas adultas. Doctora, muchísimas gracias. Para tener muy en cuenta lo que nos acaba de decir la doctora Ruth Benítez, controlemos a nuestros niños. Hoy en día, lastimosamente, para evitar que lloren, para evitar que se pongan nerviosos, para evitar que refunfuñen, para evitar que griten, les damos el celular y les dejamos 2 o 3 horas para que se tranquilicen. Esas 2 o 3 horas pueden ser muy perjudiciales en la vida del niño y en la vida de la familia. Así que a tener en cuenta esto que nos acaba de decir la doctora Ruth Benítez. Doctora, muchísimas gracias por alertarnos de estas cosas. Agradecida soy yo por visibilizar este tipo de hechos punibles. Gracias. Muy bien, la doctora Ruth Benítez, fiscal de delitos informáticos de la Fiscalía General del Estado. A la vuelta de la pausa hablaremos de que vamos del fuego al agua, incendios sin castigo y alertas tempranas de inundaciones. A la vuelta de la pausa. Muy bien, ¿qué tal, ministro Arsenio Zárate, ministro de Emergencia Nacional? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por esta invitación y la oportunidad que nos da para informar algo de lo que estamos haciendo en la Secretaría de Emergencia Nacional. Por venir. ¿Qué tal, don Alejandro Buzó, director de Prevención y Gestión de Incendios de la Municipalidad de Asunción? ¿Cómo anda? Bien, don Carlos, gracias por la invitación y como decía el ministro, siempre es importante hablar de lo que se está haciendo porque esta problemática va a durar un poco más y hay acciones que se están tomando ya sobre esto. Sí. Y es grave el problema, porque no solamente de Paraguay, es regional y entonces es más grave porque como somos país mediterráneo parece que todo pasa por Paraguay. Sí, estamos en el centro de América y parece que de norte a sur, de este a oeste pasa todo por Paraguay, el humo... Sí. Ese humo que logramos controlar, el fuego en Choboreca, pero en Brasil y en Bolivia sigue y nos afecta. Entonces, lo que demuestra que la naturaleza no conoce esa ficción de los límites políticos. Lo que pasa en la región nos pasa a todos y la naturaleza te pasa factura cuando intervenimos de manera equivocada. Bueno, yo le pregunto algo. Emergencia Nacional actúa después de los incendios, porque antes no puede actuar si no hay incendios, ¿a quién va a asistir? ¿Verdad? Ustedes también, los bomberos y compañía, cuando se produce. Pero nunca, yo por lo menos no tengo conocimiento de que una persona que haya provocado un incendio haya sido castigada en Paraguay o haya sido condenada en Paraguay. Habrá, pero yo no sé, ¿verdad? Y esto que pasó en el Chaco, ¿qué se sabe de la situación jurídica de esta gente? Más de 200.000 hectáreas quemadas, más de 200.000 hectáreas quemadas. ¿Y qué pasó con esta gente? El año que viene van a volver a hacer lo mismo, o a lo mejor hacen incendios más controlados, o puede ser que se vuelva a descontrolar, pero no les importó porque se alertó de que no se hagan incendios, y aún así lo hicieron. ¿Ustedes saben de alguna condena, de algún castigo que hayan recibido aquellos que iniciaron los incendios? Lastimosamente no tenemos registro. Yo tampoco desconozco que haya personas ya condenadas por haber iniciado incendio en su propiedad, pero este año tengo la certeza porque ya la denuncia ya se hizo gracias a los instrumentos avanzados que tiene el Infona, MADES. Se identificó en qué momento se inició el fuego, en qué finca, gracias a Catastro se identificó la finca y por lo menos se sabe de quién es la propiedad. El propietario, una vez que sea convocado por la Fiscalía en su momento, tiene que definir a quién o alquiló o es su propiedad donde se inició el fuego. Entonces, nosotros desde el gobierno estamos haciendo el seguimiento, le llamamos de forma semanal, un día le llama el ministro de Defensa, otro día le llamo yo a la presidenta de Infona y también insistimos con la Fiscalía para que
no quede impune este incendio que se inició, porque nos perjudica a todos. No solamente afecta la parte económica, afecta lo intangible también, la parte de salud, el aire que respiramos, todo afecta. Y muchísimas personas fueron a los hospitales. ¿Cuántos animales muertos? Animales muertos. ¿Y la flora cuándo va a volver a reverdecer? La biodiversidad totalmente quemada, y aparte de eso, los sumideros de CO2 totalmente perdidos. Son 200.000 hectáreas, 200.000 hectáreas que se ha perdido. En cuanto a las acciones que realiza la Secretaría de Emergencia Nacional, no solamente la reactiva, Carlos. Nosotros estamos haciendo planificaciones también para trabajar en forma proactiva, por lo menos limpiar todo lo que es nuestra línea fronteriza con Bolivia, porque Bolivia suele exportarnos su fuego, y este año nosotros le exportamos también nuestro fuego a Bolivia. Indistintamente pasa el fuego, así como dijo Ale. La naturaleza no reconoce la frontera política. Así mismo. Pasa de un lugar a Así otro, mismo. Así como el fuego inicialmente se inició en el Mato Grosso. De Mato Grosso do Sul, en el Pantanal, pasa al Pantanal boliviano, y luego generalmente pasa a Paraguay. Y para reiterar el trabajo proactivo que estamos haciendo, nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga, que tiene el Comité de Límites, que está a cargo de Relaciones Exteriores, más con el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene al Comando de Ingeniería, y vamos a llamarle también al Ministerio de Obras Públicas para limpiar la franja fronteriza entre Bolivia y Paraguay, para que nos protejamos mutuamente, porque el fuego puede entrar de Paraguay a Bolivia como de Bolivia a Paraguay. Limpiar, dice el ministro. En el término de los bomberos, ¿cómo sería? ¿Hacer canales para evitar que pase el fuego de frontera? ¿Cómo sería? ¿Podría hacer eso? Son líneas cortafuego, y se hace una preparación también. Y es importante lo que vos preguntabas, Carlos. ¿Por qué? Porque hay parece muy complejo, pero es importante porque nos acostumbramos a una cuestión reactiva. Sin embargo, tanto la Secretaría de Emergencia, los municipios, hoy el municipio de Asunción junto con la Secretaría está trabajando en una línea preventiva, que de hecho está constituida dentro de sus funciones, pero la inmensidad del problema es tal, y voy a usar como referencia los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, que decía que 1/3 de la población quema, como una cuestión de costumbre. Usa el fuego para quemar. Y ahí vamos a una cuestión que bien decía el ministro, se está trabajando en forma proactiva, pero hay otro actor u otros actores que tienen que sumarse a esta tarea, que son los jurisdiccionales. Hablamos de la Fiscalía por un lado y la Policía Nacional. Porque cuando hablamos de la quema, hablamos de dos situaciones, la quema ilegal y la quema legal. La quema legal, que está constituida dentro y prevista en un marco normativo, que es la Ley 4014, habla de cómo quemar. No te dice que está prohibido quemar, sino si vas a quemar en un campo, vas a hacerlo, hay condiciones que tenés que cumplir. Si no cumplís esas condiciones, y que te tiene que autorizar el municipio, o sea, el municipio que se convierte en ilegal si no cumplís. Es ilegal, y es lo que estamos teniendo como problemática. Las quemas ilegales superan ampliamente las capacidades de los municipios, y por ende también de los propios cuerpos de bomberos que están en esos territorios. Va aumentando año a año. Lastimosamente es cíclico, por eso en la caracterización de riesgos del país están los incendios forestales, y hoy se suma otra problemática que nos afecta a los territorios urbanos o que se están urbanizando, que son los incendios de interfase producto de la quema de residuos. Porque acá hablas de la preparación del campo. Bien decía el ministro, el Infona junto con el MADES, ya con las nuevas tecnologías, pueden monitorear lo que está ocurriendo con fotos satelitales, y se puede determinar, esto que empezó acá y era un humo, terminó siendo un incendio que destruyó 50.000 hectáreas. O sea, no me podés decir que no empezó en tu campo. Ahí la cuestión, que sea intencional, sea negligencia, es otra cuestión, pero que tiene que investigar la Fiscalía. El problema que tenemos acá con las zonas urbanas es que no tiene calendario, y son muy importantes en cuanto a lo que es la planificación territorial, manejar estadísticas. En Asunción, 25% de la población vive en asentamientos informales. Con el ministro hace 2 semanas estábamos en un incendio, justamente en un asentamiento informal, en donde las malas prácticas de la comunidad propician su propia inseguridad. Entonces, esa ciudad que está detrás de la ciudad formal genera toda una movilización en donde
tanto bomberos, municipios, instituciones de respuesta y asistencia como la Secretaría. Es difícil el acceso a esos lugares por las calles estrechas, por los lugares estrechos, hay que pasar y compañía. Y sobre todo la conducta de la propia población. No siempre es amistosa la recepción. Así mismo. Los propios compañeros de bomberos lo sabrán, vehículos que han sido dañados, amenazados en algunos de los últimos incendios, inclusive con cuchillos. Entonces, hay una cuestión de seguridad pública que tiene que ver con el fuego. Entonces, bien decías vos, el incendio, que es ese fuego que se descontrola, es una problemática que también hoy tiene dos escenarios, el rural y el urbano. Exacto. Y que tenemos que instalar este debate no solo desde la instancia política o la instancia técnica, también desde la sociedad, porque si tengo más de 2 millones de paraguayos que diariamente queman, como si fuese una cuestión normal. En cualquier momento va a ocurrir un incendio. Tal cual. Entonces, supera ampliamente la capacidad de respuesta que se tiene, porque ahora mientras estamos hablando, a lo mejor alguien está quemando en una zona vulnerable y se está produciendo por la temperatura y condiciones justamente ambientales, se está produciendo un incendio. Exactamente. Y le vamos a mostrar unas placas de los incendios forestales y cómo va aumentando cada 2-3 años. En el 2020 había más de 10.000 focos activos, en el 2023 más de 11.000 focos activos, en el 2024 17.436 focos de calor hasta el mes de septiembre, nada más. Un 33% creció entre el 2023 y el 2024. Y es muchísimo, y se agudiza con la presencia de la niña esta sequía pronunciada y que se suma justamente a la inconducta que tal vez en otros momentos, tal vez con la presencia del niño, con más precipitaciones, no daba este ambiente tan propicio para que hoy los incendios salgan de control y tengan esta capacidad destructiva que lastimosamente supera cualquier tipo de respuesta. Y yo tengo que hacer un destaque acá, tanto la brigada de la Secretaría de Emergencia, las instituciones que estuvieron asistiendo y los bomberos voluntarios hicieron lo que pudieron y durante 30 días sin pausa controlaron los últimos focos en el Chaco. Y hoy lo que estamos viviendo, como bien le decíamos al inicio, ya es la problemática regional. Hoy no tenemos focos activos, pero en la región se está quemando. Pero una cosa, no aprendemos y no se castiga. Porque si se castigase, si la Fiscalía actuara, si la Policía actuaran, si los organismos de control, que es el problema de este país, la falta de control, ¿verdad?, funcionasen adecuadamente, no se producirían tantos incendios. Fíjense en esta siguiente placa. En el 2020, 3.494.109 hectáreas se quemaron en el país. En el 2023, 1.119.096 hectáreas. En el 2024, solo teniendo en cuenta el incendio del Choboreca, 318.604 hectáreas. No aprendemos. No aprendemos la lección y evidentemente el control no funciona. Y es algo que tenemos que mejorar, ministro. Sí, algo que tenemos que mejorar. Mientras tengamos impunidad, vamos a seguir con esto. Exacto. Y esto se está volviendo costumbre. Ya se normaliza prácticamente. Porque mirando las estadísticas, no, pero si en el 2021 tuvimos 2 millones y algo, en el 2022 es casi 3 millones. Sí. El año pasado 1.200.000 y ahora recién estamos alcanzando 300 y algo mil de hectáreas. Pero eso es solo en una región, ¿eh? Solamente en una región. No es en todo el país. No. Solamente en Choboreca. No, Choboreca tiene casi 200.000 hectáreas. Pero antes de eso tuvimos un incendio importante en el departamento de Presidente, allí también, pero Alto Paraguay, en la región de Toropampa, que en 5 días se quemó 60.000 hectáreas. 60.000 hectáreas. Y ahí se apagó el incendio gracias a la lluvia. Ahí en Toropampa, gracias a la lluvia. Y después otro incendio que pasó medio desapercibido fue en la reserva de Maracayú. Ahí se quemó casi 3.000 hectáreas también en la reserva de Maracayú. Y hay algunos datos todavía que afinar. No solamente ese 300.000 ya se quemó. Hay que sumar mucho. Hay que sumar más todavía. Y eso es lo que no tenemos que tomarlo como una costumbre, así como antes. No normalizar esta situación. No normalizar. Porque en toda la región Sudamérica está ahora prácticamente incendiada. Ecuador inclusive redujo su producción de energía eléctrica. Y como dijo acá Ale, estamos en la temporada de la Niña. Vamos a tener menos lluvia. La capacidad hídrica mismo de nuestros ríos, Paraná y Paraguay, se está volviendo crítico.
y tenemos mucho por delante todavía que recorrer porque los incendios generalmente va hasta finales de octubre y todo octubre todavía nos queda, ojalá que tomemos conciencia porque el desastre y el efecto que estamos produciendo a la naturaleza y mismo a nuestra salud es incalculable. Sí, es incalculable. Es incalculable. Pero hay una cuestión más grave. Siguiendo con el tema, ¿verdad? Lo que se multa o los castigos a los que producen los incendios. Usted habló de salud pública recién. Es cierto. ¿Cuántas personas sufrieron las consecuencias en los últimos tiempos? ¿Cuánta plata se gastó en el servicio público de salud por las personas que sufrieron las consecuencias del humo que inhalaban y los problemas al que llegaron? Hubo hospitales que casi colapsaron por la cantidad de chicos y personas mayores que se iban, ¿verdad? ¿Y cuántos problemas generan en el organismo después y cuánto cuesta curar eso? No medimos. Y fíjense, el Infona, las penas en caso de incendios provocados, 10.000 jornales mínimos. Para una persona que tiene 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hectáreas, es una bicoca. Si te dicen, te pago al contado, te pago con post. Exactamente. Le sale barato. Le sale barato, sí. Le sale barato. El MADES, 20.000 jornales mínimos. El Ministerio Público, multa o pena privativa de libertad hasta 8 años, que sería lo más grave. Sí, los municipios van hasta 2.000 jornales también. Entonces, tal cual, si uno ve la inversión y cuánto le genera en ganancias, y para esos productores, porque acá no es atacar la producción, sino que se vuelve una producción responsable. Exacto. Es risible y te dicen, bueno, voy a quemar, pues ya básicamente si me multan ya tengo de dónde pagar la multa. Igual el sistema continúa. Y ese sistema, y bien lo mencionaba Carlos, afecta la calidad de vida de todo el Paraguay. Ya no solamente a quienes directamente, que son los pobladores de esa comunidad, padecen el humo y padecen el fuego, porque hablando de incendios, hablamos de viviendas destruidas. En la zona de Los Bañados hemos tenido lastimosamente gente afectada y que ha perdido la vida producto de incendios que empiezan con una quema de residuos. La gente que vive en esas condiciones también, hablaba del 25% de asentamientos informales, a los cuales no le puedo aplicar ninguna multa, que es lo otro. Al formal puedo pensar en aplicarle multa, pero ¿cómo le aplico una multa al que es informal y no existe no tiene la posibilidad de sí? O sea, ese realmente es un poquito el sinsentido que tenemos, porque en Asunción, voy a tomar el ejemplo del año 2020-2021, usando drones, logramos romper esa inercia de la famosa denuncia innominada, porque una problemática es, hay que ver quién es el que quema para iniciar todo el proceso y justamente acusar, imputar primeramente, pero cuando no se sabe quién fue, ¿cómo inicias el proceso jurisdiccional? Logramos con el uso de drones, y que fue un trabajo realmente casi estoico, porque fue durante 7 meses en forma aleatoria, encontramos 2 personas. Y se lleva la denuncia y se logró la imputación, nos decía la gente de la unidad especializada del Ministerio Público. Entonces, si desde el municipio con el uso de tecnología y con 2 áreas que intervinieron, que fue el área de prevención y el área de gestión ambiental, si la policía también incorporase como parte de su trabajo de inteligencia esto en forma ordinaria, yo creo que habría más personas, no solamente multadas, sino imputadas, y eso también hay que instalarlo. Si bien hay una cuestión que cae en el fuero administrativo de los municipios, estamos hablando de delitos. Sí. La producción de incendios, la quema ilegal es un delito. Entonces, tirar la responsabilidad a los municipios, que muchas veces ni siquiera tienen la capacidad de dar respuesta, nos obliga a tomar como Estado, descentralizado y centralizado en una misma mesa de trabajo, esto como lo que es un delito que tiene que también, y es un debate que tenemos justamente con el ministro y otros actores del Poder Ejecutivo, también modernizar el marco normativo. Hay muchas leyes dando vueltas que a veces ni siquiera son muy claras en cuanto a las cargas justamente penales que tienen. Y lo otro, incorporar los escenarios urbanos a esta problemática que a veces se ve solamente en el espacio rural, en el espacio productivo. Lo que está diciendo es, esta es una de las cuestiones prioritarias que se deberían atender legalmente, ¿verdad? El Congreso esto debería tenerlo como algo fundamental para aprobarlo en un año. Pero no es así, ¿verdad? Eso ya es una cuestión de la política. Pero ojo con este pequeño detalle que acaba de decir Alejandro Uso. El Congreso también tiene que preocuparse por este tipo de leyes. Y no simplemente preocuparse por las ONG, que se preocupen por las ONG, que se preocupen por el seguro VIP, ¿verdad? Que es repudiado por casi todos en el país. Pero también tiene que preocuparse por lo que usted está diciendo, don Alejandro. Es que, Carlos, los congresistas también respiran el mismo aire cargado de humo, y su familia. Entonces,
desde ese punto de vista, esta problemática nos iguala, a todos nos afecta por igual. Y tener marcos normativos débiles o dispersos hace que sea más fácil para el infractor seguir justamente cometiendo este tipo de acciones, porque nunca le cae la carga de la justicia. Y la justicia, que muchas veces sabemos es lenta, al no tener esa claridad, hace que recaiga mucho más peso en los estamentos ejecutivos, como por ejemplo la CEN, los cuerpos de bomberos, los municipios, y es ahí esa pata la que tenemos que fortalecer, que es el de la justicia y de la parte legislativa. Otra cosa, ¿cuánto le cuesta al país los incendios al año? Al país, ¿cuánto le cuestan los incendios? No solamente que el incendio arrase un campo, eso ya lo dijimos más o menos, pero la lucha contra el fuego, ¿cuánto le insume al país de costo? ¿Se tiene en cuenta eso? Es un cálculo que se debe hacer, pero hay muchas cosas que no se cuantifica. Por ejemplo, el humo que respiramos, que luego le lleva al hospital público, exacto, al que tiene posibilidad respiratorio. Problema del corazón, a la mujer embarazada, a los niños, a la persona que tiene una juventud acumulada, igual que yo, ya le afecta sí. El aire que respira. Utilizamos la mayor parte salud pública, pero esa persona que tiene más recursos también utiliza el recurso de su seguro médico, seguro médico sí. Y eso no se cuantifica. Entonces, el Estado gasta un dineral importante y también la parte privada gasta un dineral importante, porque los incendios que tuvimos, yo empecé el incendio, Carlos es mi vecino, hasta Ale es mi vecino, yo inicié el fuego, a los dos le perjudicamos, le afectó sí. Económicamente, y eso afecta su alambrado, su pastizal, ahora tiene que comprar forraje para que pueda mantener a sus animales. Eso es la parte que económica, es que uno puede cuantificar, pero el resto, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida del paisajismo, pero, ministro, todo se pierde. Hay algo que cuesta, que no tiene valor, pero que es sumamente importante y es costoso, el tiempo. Sí. El tiempo que uno pierde en volver a alambrar cuando podría haber hecho otra cosa más productiva, ¿verdad? Y todas esas cosas, es inconmensurable lo que se pierde y no se cuantifica. Sí, por eso que es importante trabajar en la gestión de riesgo y que la gente incorpore dentro de su acervo en la gestión de riesgo. Por eso en la academia, en los colegios tenemos que trabajar más para que los chicos el día de mañana no hagan más fuego en los lugares en donde no debe hacer. Y otra cosa, quiero irme nomás otra vez en la parte preventiva. Nosotros estamos trabajando con el municipio de Asunción en la parte preventiva. Estamos levantando en la primera oportunidad que tuvimos bajo el Cabildo, incendio, se tuvo que romper algunos caños porque no había boca hidrante. Hoy, el trabajo que estamos haciendo con el municipio, estamos tratando de identificar dónde podemos tener boca hidrante, dónde tenemos acceso para vehículos grandes, dónde tenemos acceso solamente para vehículos pequeños, porque hay lugares donde entras hasta un cierto lugar, después tu vehículo ni siquiera puede maniobrar para... Está PPI, como dicen. Está PPI. Entonces, todo eso estamos identificando con el municipio de Asunción principalmente, porque los incendios de viviendas precarias tenemos... diariamente nosotros estamos recibiendo en la Secretaría de Emergencia Nacional pedido por lo menos 5 viviendas precarias, no solamente en Asunción, sino en todo el territorio nacional nos llaman, hay veces que nos cuesta más llevar con nuestro vehículo y hacer los gastos para tratar de solucionar una vivienda, pero el Estado le tiene que llegar. Porque no importa el precio, el Estado es su rol social, tiene que cumplir y tiene que estar con esa familia que ha perdido todo. Y eso lo tenemos mínimo 5 viviendas diariamente. Pedidos de 5 viviendas diariamente. Viviendas precarias. Me parece que la precariedad, ahí como bien dice el ministro Juan Carlos, facilita este tipo de situaciones y hace mucho más vulnerable a la comunidad. Generalmente en esta zona, como por ejemplo la zona de la Chacarita y zonas periféricas, el incendio a veces se frena porque choca contra una vivienda de material y arrasa todo lo que es chapa, de repente terciadas. Y lo que
podemos ver comparativamente porque está dando resultados este trabajo que se está haciendo tanto con la CEN, el municipio y los cuerpos de bomberos. El episodio de esa Nochebuena fue un incendio que duró horas, amanecimos trabajando ahí, muchísima gente afectada. En el mismo lugar se da otro incendio meses después, lo cual también es llamativo y hablamos de una cuestión muy particular de esa comunidad. Y hace meses atrás, recordarás, se dio también un incendio y se logró contener en menos de una hora. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y eso a veces, no, como siempre decimos, le sacamos el protagonismo al incendio para la tapa del diario del día siguiente. Se está trabajando de manera preventiva. Durante 7 meses se trabajó con la población, se trabajó con los chicos, por ejemplo, en la escuela Elisa Lynch, el director que se jubiló hace poco, el director Pérez, un héroe de la comunidad, nos abrió las puertas, trabajamos en prevención con los chicos, 2 simulacros de incendio en la zona de Chacarita, pero lo más interesante es que a nivel operativo se trabajó en poder dimensionar qué vehículos pueden entrar, dónde se hace un mejor abastecimiento, claro, y cómo poder llegar a ciertos puntos que no siempre se conocen. Porque lo otro que bien mencionado, y voy a hacer un paralelismo, es cómo yo cuantifico el valor del tiempo del voluntario, que no tiene seguro de vida, que hay que meter también en la multa. El seguro para el brigadista de la CEN, el brigadista que va como bombero voluntario, un seguro de vida. ¿Cuánto sale el combustible que se gasta? ¿Cuánto sale el agua? Millones de litros de agua que se gastan en una operación que es ilegal, no hablamos de accidental. Entonces, cuando hablamos de estas zonas que fueron olvidadas mucho tiempo, hoy se está trabajando en un plan puntual para un sector de la Chacarita que se pretende ampliar, porque la Chacarita es un sector con muchas comunidades en un mismo territorio, hay que decirlo con mucha claridad. Entonces, lo que pretende hacer este trabajo conjunto entre la CEN y la Municipalidad de Asunción es tocar y abordar de fondo sectores que han sido olvidados y que recurrentemente son zonas de emergencia. Entonces, yo creo que este trabajo va a dar sus frutos. Estamos entrando en una temporada bastante compleja, esta temporada de calor, con la condición siempre eléctrica, con el mal uso de la electricidad, es un condicionante. Y ahí me permito tocar otro tema y cómo trabajar en forma conjunta entre el Estado central y Estado descentralizado funciona bien. El procedimiento de corte de energía con la ANDE. Tuvimos un proceso medio ríspido porque la dinámica de la naturaleza de la ANDE es reponer la energía eléctrica y nosotros le pedíamos cortar. Entonces, hoy ese procedimiento funciona y ¿qué es lo que está ocurriendo? También en el mercado 4 está pasando esto. No es que se eliminó completamente porque cuando hay presencia humana hay siempre un elemento de riesgo de incendio, sino que hoy se atiende mucho más rápido y los bomberos trabajan de manera más segura. Entonces, ese procedimiento es también un logro del trabajo que pretendemos seguir haciéndolo con el gobierno central para que la ciudadanía tenga más certeza de que se está haciendo algo para la seguridad de todos. Bien, señores, pasó volando el tiempo. Les propongo algo. Para hablar de las futuras inundaciones que se vienen y para los que tenemos que prepararnos, ya les invito cordialmente a otro programa para hablar de ese tema. ¿Puede ser? Por favor, a la orden. Porque estamos haciendo cosas. Estamos trabajando ya. Por eso es importante que esto informemos, ¿verdad? Y es bueno que trabajemos preventivamente. Porque probablemente, don Carlos, es la primera vez que se está usando una condición de sequía para prepararnos para las inundaciones. Para las inundaciones, y sí. Y bueno, y ojalá que sirva para algo eso. Hay que cambiar el modelo. Ojalá. Ministro, muchísimas gracias por venir. Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotros. A la hora, Carlos. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa hablaremos del abuso y maltrato a la niñez. Qué tema más preocupante. A la vuelta de la pausa. Bien, ya estamos en compañía del doctor Mariano Vareiro, director de Planificación del Ministerio Público. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, Carlos Peralta, por invitarnos en tu programa, por poder estar con los televidentes. Y una aclaración, funcionario de la Dirección de Planificación. Funcionario, perfecto. Muchas gracias. De la Dirección de Planificación. Ya te pusimos como director. Sí. Está bien. Muchas gracias. Gracias por la aclaración. Doctor, nos decimos que somos muy católicos, ¿verdad? Que somos muy religiosos, de diferentes religiones. Decimos que somos un país pro familia, pero es impresionante la cantidad de abusos hacia nuestros niños. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Cuántos casos de abusos reciben ustedes al año en la Fiscalía? ¿Cuántos se llegan a solucionar y cuántos no? Muy buena pregunta, Carlos, y realmente los números cada año aumentan.
Y preocupa bastante los números para el Ministerio Público. Por eso es que desde la gestión del doctor Emiliano Rolón Fernández tratamos de compartir la información y analizar la información, ¿verdad? Y cuando uno analiza la información, tenemos algunos datos que nos llaman la atención. En la familia donde hay mucha violencia por parte generalmente del adulto, del varón, porque la mayoría de los agresores, y eso vamos a compartir esta noche con los televidentes, también hay abuso sexual, porque de alguna manera u otra el victimario, ya sea padre, hermano, padrastro, primo, tío, abuelo, tiene que tener el dominio y tiene que tener un elemento para asegurar el silencio de la víctima, que es el miedo, que es el terror, que es real. O sea que los maltratos físicos suceden en el hogar, tanto con el niño, la niña o el adulto, y esos son condicionantes que facilitan de alguna manera u otra de que el abusador abuse, y por otro lado también de alguna manera u otra, en muchos casos que tenemos, hay una protección o un miedo de denunciar por parte de la propia familia. De la propia familia, ¿verdad? Nosotros tenemos casos donde las madres no quieren denunciar por temor a perder a la persona que está sustentando económicamente a su familia. Porque esa persona empieza primero con un discurso de que sin mí no va a pasar nada en esta casa. Vos sos una inútil, sos una persona, ¿qué vas a hacer con 3 hijos? Te dice. O le dice a la víctima, y eso le condiciona de manera permanente a la mujer, y de alguna manera u otra es sometida por el abusador. Que la humilla permanentemente. La humilla permanentemente. Y además físicamente, ¿verdad? Por eso tenemos casos también de feminicidio que van aumentando, ¿verdad? Y bueno, y dentro de esa gama del maltrato se maltrata a los niños, que son los más vulnerables, y se abusa sexualmente de los niños, que también son víctimas de esta situación de maltrato colectivo dentro de la familia, ¿verdad? ¿Y cuántos casos, tiene usted alguna estadística de cuántos casos se producen por año, o desde cuándo tienen estadísticas? Sí, tenemos del año 2014. Desde el 2014. Sí, que podemos comparar en 10 años cuántos casos tenemos, ¿verdad? Y los casos que tenemos de maltrato de adolescentes bajo tutela que llegan al Ministerio Público. ¿Maltrato? ¿Qué se entiende por maltrato? Todo lo que sea violencia física, verbal, ¿verdad? Ya sea también la privación económica, falta de prestación de la obligación de parte de los padres de educarle, de alimentarle. En ese tipo de hechos son los que se denuncian en el Ministerio Público, y los datos son bastante llamativos, ¿verdad? Porque en el 2014 en Asunción teníamos... En Asunción. Esto es de Asunción nomás. Tenemos de todo el país. Vamos a compartir a la gente de todo el país, agradeciendo ya el espacio tuyo. En el 2014 teníamos 117 denuncias que llegaron, ¿verdad? En el 2024, vamos a hacer un comparativo 2014-2024, tenemos 131 y todavía no termina el año. Eso es en Asunción, porque Asunción y Central son los lugares donde más denuncias tenemos de maltrato a niños y adolescentes bajo tutela, y después ya tenemos Alto Paraná. En Central tenemos el departamento central, porque es la zona que más densamente poblada. Es una zona que también tiene muchas dificultades por la distribución territorial de sus habitantes. Estamos hablando de que está minado de asentamiento, sí, ¿verdad? Y de personas que vienen en una situación de vulnerabilidad, que migran del campo a la ciudad, vienen y se ubican en los cinturones de pobreza en condiciones muy precarias, que generan condiciones vulnerables también, tanto para el maltrato como para el abuso. Todos duermen en una misma habitación, todos duermen en una misma cama. La condicionante no es la condición de pobreza, pero de alguna manera u otra lo vuelve más vulnerable a un niño que presencia en una habitación donde el padre y la madre tienen relaciones sexuales, una relación sexual o una situación de maltrato que de alguna manera u otra los que tienen mejores condiciones no presencian, o se maneja de otra manera las personas que tienen mejores condiciones económicas. Y estábamos hablando que en el 2014 en el Departamento Central teníamos 359, y actualmente en el 2024 tenemos 541 denuncias. Y todavía no termina el año, ¿verdad? Y tenemos después Alto Paraná, que es 138 denuncias.
En el 2014, ¿verdad? Y en el 2024, 129 denuncias, ¿verdad? Y cuando hablamos de este tipo de hechos, estamos hablando específicamente de maltrato, tenemos que hablar de que no solo hay una denuncia, sino estamos hablando de una condición vulnerable de toda la familia. Probablemente la persona que va y hace la denuncia hace en relación a un niño, pero es toda la familia la que hay que trabajar. La que sufre, claro. Por eso es que el Ministerio Público tiene una dirección que atiende a las víctimas y sus familiares y trata de evaluar ese daño social, porque este niño maltratado probablemente no vaya a la escuela, probablemente es un niño que tiene problemas de salud, no va al sistema de salud y cuando hay una denuncia, el Ministerio Público trata de articular acciones con otras instituciones para dar respuesta a estos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de hechos. Doctor, usted me habla de Asunción Central, Alto Paraná, que sí, son las regiones donde se producen la mayor cantidad de casos. Sí. Ahora, la situación económica de la familia tiene mucho que ver, es decir, se producen más casos de maltratos en familias de baja condición económica o no, o no tiene relación eso. Hilda Marchiori, que es una psiquiatra que escribe bastante sobre victimología, una victimóloga, habla de que hay condicionantes, pero sin lugar a duda la forma en que canalizan la clase media, vamos a decir, este tipo de situaciones, cuando es maltrato, lo lleva a un neurólogo, lo lleva a un psicólogo, lo lleva a un psiquiatra, interviene sus grupos religiosos, tienen mayores redes de poder canalizar este tipo de situaciones. Y una persona en condición de vulnerabilidad no tiene esa red. Por eso es muy importante la comunidad como una red de apoyo y como un espacio de capital social para la persona en las comunidades donde hay organizaciones comunitarias, llámese comisiones vecinales, asociaciones de padres, centros donde la gente se encuentra. Este tipo de hechos se maneja mejor, hay menos condiciones de vulnerabilidad porque hay contacto, hay acompañamiento por parte de los vecinos y las vecinas. Eso en el caso de los sectores más vulnerables es vital, o sea que la organización, la participación, el acompañamiento del gobierno local, departamental es vital, ya que los otros sectores de clase media para arriba tienen su espacio de terapia o de seguimiento, o si consume droga o chespi le lleva un tratamiento, buscan canalizar de alguna manera u otra en los casos de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, ¿verdad? Pero en los casos que tenemos también y vamos a compartir de abuso sexual, no hay ese tipo de salida. No es el proceso penal, es buscar que se le castigue a la persona responsable de tal manera acortar la continuidad de ese hecho. Bueno, estamos hablando de maltratos. Sí. Y en cuanto a los abusos sexual, sí. ¿Cómo creció? ¿También exponencialmente crece este delito? Sí, crece exponencialmente, así como está diciendo, estos hechos. Y vamos a hablar de que en el 2014 en Asunción teníamos solo 8 denuncias. En el 2015, 8, los que entraron en el sistema penal, y en el 2024 en Asunción tenemos 3 casos. Esto es en el caso de tentativa de abuso sexual en niños. Entonces, los casos de tentativa. En lo que es abuso sexual en niños, ya podemos hablar de una característica particular que se genera en los casos de abuso sexual en niños. Una de las características particulares es de que la edad de la víctima en un porcentaje mayoritario es de 10 a 13 años. Son los más abusados en esas edades. En esas edades, los casos de abuso sexual en niños. En segundo lugar están los de 5 a 9 años. El sexo de la víctima siguen siendo las mujeres la mayor cantidad de víctimas. 82% de son mujeres. 82% sí, en los casos, sí. Y 17% masculinos. El promedio de edad de los presuntos victimarios, estamos hablando de promedio de edad de estas personas, hablamos de 30 años. La mayor cantidad de personas que producen estos hechos punibles son de 18 a 29 años. La minoría de las personas de 60 años para arriba, ¿verdad? Y el sexo del victimario también sigue siendo el 92%
9,8% en su totalidad. Son datos que para nosotros nos llama la atención. En relación a lo que me estabas preguntando, en el porcentaje de víctimas, hablamos de que las niñas son en su mayoría el porcentaje mayoritario, pero dentro de esa gama tenemos otra vez que el porcentaje mayoritario de abusadores son, el 24% son padres. Padres, sí. 24% de los abusadores son padres. 11% son padrastros. En algunos casos intervienen madre y padre, tenemos un porcentaje del 8%. Son datos que para nosotros son llamativos porque tenemos casos donde de alguna manera u otra la madre también participa. ¿En serio? Sí, participa no en el abuso, sino participa viendo el abuso y no denuncia, ¿verdad? Tenemos específicamente un caso que va a juicio oral mañana donde la madre participó en el abuso de su hija y no hizo la denuncia. Se hace la denuncia cuando las niñas van a vivir en la casa del abuelo y ahí relatan lo que sucedieron. Porque tenían un ambiente seguro, porque el ambiente donde estaban a nivel familiar no era un ambiente seguro, porque el padrastro que abusaba de estos niños maltrataba a la madre y a todos los miembros de la familia, entonces el abuelo materno trata de rescatarle y rescata a estas niñas y estas niñas cuentan esta situación de abuso sexual. ¿No era una sola hija? No, no era una sola hija, era el maltrato a todos. Y una hija abusada sexualmente. La otra presenció ese abuso y es testigo calificado. En relación a los números que me habías dicho de los casos de abuso sexual, podemos hablar que en el 2014 en Asunción teníamos 160. Y actualmente tenemos en el 2024, 10 años después, 192. Y todavía no termina el año. ¿Cuánto estiman ustedes, doctor, que es lo que no se denuncia? ¿Y cómo se hace la estimación? La gente habla, y es imposible hacer la estimación, ¿verdad? Se habla de cifra negra, hay estudios que se habla de entre 3 y 6. La bibliografía habla de que no hay que mencionar cifra negra, hay que hablar de cifras que no llegan al sistema. Y podemos hablar del doble de la cantidad que llega al Ministerio Público, ¿verdad? Que llega a través de una denuncia. Porque en muchos de los casos de abuso sexual no se hacen denuncias. En muchos de los casos las familias ocultan, inclusive toda esa historia del bombero y todo eso, era el tío que venía, el pariente que venía. Entonces hay elementos que tienen que ver con la cultura que todavía operan muy fuertemente de no quebrar una familia. En muchos casos las orientaciones incorrectas. Si se está quebrando una familia con esos actos, es increíble cómo el ser humano piensa para justificar el abuso. Sí, y mucha gente de diferentes religiones recomiendan no hacer la denuncia, buscar una salida, hablan de la posesión demoníaca, ¿verdad? Y entonces no llegan las denuncias, pero desde que se creó el 147, que tiene el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el 911, la gente empezó a hacer denuncias y gracias a que se hicieron las denuncias, aumentaron las denuncias. Lastimosamente aumentaron las denuncias y hoy día tenemos en los casos de abuso sexual 2.704 casos en total del 2014 hasta la fecha y sigue siendo Asunción. Denuncias de abusos. De abuso sexual y sigue siendo Asunción y el Departamento Central el lugar donde más denuncias hay. En el 2014 tenía 160 Asunción, Departamento Central tenía 135 y actualmente el Departamento Central tiene 882 denuncias. O sea que tenemos mayor cantidad otra vez de situaciones que se dan en estos municipios y nuevamente Alto Paraná, Ciudad del Este, Hernandaria, Presidente Franco, es un lugar que está en tercer lugar entre Asunción Central y después ya está Alto Paraná. La cantidad de denuncias que tenemos y la cantidad de víctimas que tenemos, porque no es solo la niña, es toda su familia, toda la familia que hay que acompañar. Estamos hablando de personas cuya vida fueron truncadas, personas cuya vida tienen hoy día problemas neurológicos después de 20, 30 años
estamos hablando en muchos casos de embarazo precoz. Cuando uno va en la Cruz Roja a una consulta médica, encuentra una cantidad de niños embarazados esperando consulta médica, ¿verdad? Entonces uno se da cuenta de que hay un porcentaje muy alto que no entra en el sistema y un porcentaje muy alto de víctimas que necesitamos. ¿Y usted cree todavía. que es el doble entonces, doctor? Yo creo que ha de ser así. O sea, no hay forma, de medir de científica. Es más, puedo decir hasta que soy irresponsable con esos números, pero cuando uno ve, habla, conversa y uno tiene una vida de barrio, hay que seguir trabajando en los colegios, el tema de noviazgo sin violencia, hay que trabajar los programas de prevención, de cuidado, hay que trabajar los programas de denuncia de los derechos del ser humano, de los jóvenes. Entonces hay una tarea todavía pendiente de articulación entre diferentes instituciones para que no llegue al Ministerio Público. Es lamentable que un caso de abuso sexual llegue al Ministerio Público y acá tenemos más de un caso y eso significa de que los sistemas de cuidado y de protección de ese niño han fallado. Han fallado. Una cosa más, doctor. ¿Cuántas condenas obtuvieron desde el 2014 hasta el 2024? ¿Cuántas condenas de abusadores sexuales llevó adelante la Fiscalía y consiguieron las condenas? ¿Y cuánto dura un caso? ¿Cuánto duran los...? Porque si hay algo que en este país no funciona es la justicia, entre tantas cosas, pero la justicia fundamentalmente. Este es un país en el que lastimosamente convertimos en normal que los casos duran hasta 20 años, ¿verdad? Es decir, ¿cuántos casos, cuántas condenas obtuvieron y cuánto dura un caso de abuso sexual? Del 2014 al 2024 podemos hablar de un 30% de condena. Eso no significa que el otro 70% no va a ser condenado. Están en proceso. En 10 años, 30% de condenas. Sí, 30% de condenas. Es un porcentaje muy interesante con todas las dificultades que tenemos. Sí. Un tercio, sí, pero sí. 70% es muy alto. Y están en proceso. Y están en proceso, sí. Después de 10 años. ¿Esto es mora judicial? No, nosotros tenemos casos que son 20 años, justamente te estaba comentando. 20 años. Sí, tenemos un caso del 2001, ¿verdad? Que mañana tiene juicio oral, ¿verdad? Y porque se plantearon incidentes, porque la persona sindicada no estaba aprendido, o sea que hay situaciones que la persona afectada ya es mayor de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Ya es mayor y todavía no se llegó a juicio. Esperemos que mañana se dé la condena, así mismo, por la cantidad de incidentes que tiene derecho también la persona sindicada de plantear, ¿verdad? Por eso es muy importante y yo Pero es una vergüenza el sistema de justicia si funciona así. Sí, hay que esperar 23 años para una condena por abuso sexual. Y es lenta. Hay que seguir insistiendo de que los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes tengan un proceso más rápido. Pero en muchos casos hay incidentes que se plantean que van a instancias que nosotros no administramos, ¿verdad? Nosotros presentamos las imputaciones, las acusaciones y depende también ya del juzgado de primera instancia los procesos y las decisiones en materia de incidentes, ¿verdad? Pero desde el Ministerio Público estamos haciendo el esfuerzo de acompañar absolutamente todas las causas para que lo más antes posible se pueda tener una condena. En muchos casos tropezamos también con retractación de la víctima, si bien es un hecho de acción penal pública, el Ministerio Público persigue de oficio, también lleva su tiempo y también hay una realidad que hay que compartir. El Ministerio Público no tiene suficientes recursos como para inmediatamente evaluar a una persona víctima. No tenemos los suficientes profesionales, psicólogos ni trabajadores sociales porque la intervención con una víctima no es de que un niño de 3, 4, 5, 6, 7 años, 14 años es víctima y en la primera entrevista ya habla con el profesional. Entonces, a veces lleva 6 meses, 1 año, 2 años para que pueda contar lo que le pasó y a veces nunca te cuenta, solamente te cuenta el adulto y la víctima nunca puede contar. Tenemos víctimas que quedaron sin posibilidades de hablar, o sea, tenemos personas que llevan su proceso. Hay gente a quienes le fundieron la vida, vulgarmente hablando. En todos los casos de niños víctimas de abuso sexual, les jodieron la vida. La diferencia es de que hay posibilidades de que puedan sobrevivir mejor con una asistencia
psicológica, una asistencia social, ¿verdad? Que de alguna manera u otra nosotros como Ministerio Público tratamos de articular con diferentes instituciones para que puedan proseguir. Nosotros en los casos que hemos intervenido tratamos siempre de acompañar más allá de una carpeta fiscal a las víctimas de tal manera que puedan tener una contención y que por sobre todas las cosas puedan en una primera etapa tener una intervención en crisis para poder administrar esa situación, porque muchas de estas personas víctimas hablan de inclusive de quitarse la vida, ¿verdad? Entonces hay que hacer un acompañamiento, son casos muy delicados, por suerte nuestra institución cuenta con profesionales, no con los suficientes especialistas en lo que es criminología y victimología para dar respuesta. Vamos a mostrar la placa que acabamos de ver, por favor, antes de finalizar. Desde el 2015 hasta julio del 2024 se registraron 27.494 víctimas de abuso sexual, niños, niñas y adolescentes. Y esto está por año. 2.139 en el 2015, 2.055 en el 2016. En el 2022, fíjense, 3.794, 3.552 en el 2023. Impresionante cómo en época de pandemia, cómo aumentaron considerablemente y dieron un gran salto. Sí, son porque datos, no salían de la casa. Son datos relevantes, sí, y ahí entramos en una contradicción bastante grande, ¿verdad? Que la familia, que es el núcleo de protección, ¿verdad? Primaria. Debiera ser. Debiera ser. Entonces, tenemos que debatir mucho estos temas y por sobre todas las cosas, en materia de los tiempos, hay que siempre respetar el tiempo de la víctima. O sea, no es que el sistema judicial condenándole al victimario... Sí, se soluciona todo. No. Hay que trabajar el daño y el daño está bien descrito en un manual que se llama DSM-5, que es un manual de intervención en crisis de cómo ir encarando este tipo de hechos y cómo ir acompañando. Sí, definitivamente. Es un tema gravísimo. Estamos hablando de de un país que se declara pro familia y muy religiosa. Y esto está pasando hoy en nuestro país, en nuestra sociedad. Es hora de que nos enfrentemos a esta realidad, que pensemos qué estamos haciendo con nuestros hijos, nuestras hijas, y cómo podemos fundirles la vida, como dijo el doctor, y toda la vida, si no tenemos en cuenta estos detalles. Más educación, mejor formación hace falta, cuanto antes. Bien, doctor, te agradezco que hayas venido. Es impactante todo esto que estuviste contando, los datos que estuvimos mostrando, y ojalá que todos empecemos a reflexionar lo que está pasando en nuestras familias. Asimismo, nosotros agradecemos como Ministerio Público este espacio porque estos números hablan. Sí, detrás de estos números hay familias, hay niños, niñas, y es importante hacer la denuncia en el 147, en el 911, ir al Ministerio Público. Nosotros tenemos unidades especializadas en el área de niñez para que esto de alguna manera vaya disminuyendo y cuando nos vengamos el año que viene en tu programa nos encontremos con, si es posible, con el número 0. Ojalá sea así. Doctor Vareiro, muchísimas gracias por haber venido. El doctor Mariano Vareiro, de la Oficina de Planificación del Ministerio Público. Bien, llegamos al final de otra edición del Péndulo. Muchas gracias por la compañía. Hasta el próximo miércoles.